En este segundo video de la cuarta sesión del curso sobre descripción fenomenológica de la función renal, platicaremos sobre la relación que existe entre depuración renal y la excreción urinaria de una sustancia. Bien, ahora tengo una pregunta. La disminución en la depuración renal de una sustancia, es decir, disminución en la capacidad renal de transferir solutos desde el plasma hasta la orina, ¿indica que su excreción urinaria siempre estará disminuida? La respuesta es que es falso. Bien. Voy a reutilizar este ejemplo en el que lo que hicimos fue de estar en unas condiciones basales de balance de urea, decidimos reducir a la mitad la capacidad funcional renal, lo cual hizo que el sujeto cayera en balance positivo de urea y a consecuencia de ello la concentración plasmática aumentara, y a consecuencia de que la concentración plasmática aumenta, el sujeto fue capaz de restituir su excreción a un nivel igual a su producción. Entonces, la relación que hay entre la depuración de una sustancia versus su excreción renal es que la disminución en la depuración, es decir, la disminución en la capacidad funcional, solo inicialmente, la disminución en esa depuración indica que está disminuyendo la excreción renal de la sustancia. Y por lo tanto que disminuye la capacidad funcional renal de transferir solutos desde el plasma hasta la orina. Sin embargo, a largo plazo, la disminución en la capacidad funcional renal, es decir, la disminución en la depuración renal, indica que la capacidad funcional renal está disminuida, no así la excreción renal de la sustancia. ¿Por qué? Porque la excreción renal se restituye. Claro, se debe de pagar un costo para que eso pueda suceder, y es que tiene que aumentar la concentración plasmática de la sustancia. Bien, todo esto es cierto hasta un límite, porque a largo plazo la excreción renal de un soluto puede disminuir si la reducción en la capacidad funcional renal es mayor del 50% y dependiendo del soluto. Es decir, que cuando la disminución en la capacidad funcional renal es mayor del 50%, la disminución en la excreción a largo plazo puede mantenerse o sostenerse disminuida, y eso va a depender del soluto que estemos manejando. Dado esto, entonces, los solutos se han clasificado en función de su regulación corporal cuando disminuye la capacidad funcional renal. Y se han clasificado en tres grupos: los que tienen una regulación ausente, los que tienen una regulación parcial y los que tienen una regulación completa. Bien, los del primer grupo, los de regulación ausente, son urea y creatinina; de regulación parcial son ion hidrógeno, ácido úrico, fosfato y calcio; y los de regulación completa es sodio, potasio y agua. ¿Qué sucede cuando yo disminuyo la capacidad funcional renal al 50%? Bueno, pues en principio, como lo acabamos de observar en las figuras previas, cuando yo le quito la mitad de las nefronas a un sujeto, entonces el balance cero se alcanza, es decir, la excreción logra igualar a la producción, aunque para eso hay que pagar un costo. El costo es que aumente la concentración plasmática. Bien, pero este aumento en la concentración plasmática lo hace dentro de un rango normal. Esto es con las sustancias que tienen regulación ausente. ¿Qué pasa con las sustancias que tienen una regulación corporal parcial? Cuando disminuye la capacidad funcional renal,
pues estas sustancias alcanzan el balance cero con toda facilidad y la concentración plasmática de las mismas no cambia. Mientras que las sustancias con regulación completa, pues se ríen de todo esto porque ellos sin ningún problema alcanzan el balance cero, es decir, la excreción igual a la producción o a la ingestión en un momento dado, y su concentración plasmática no se modifica en absoluto. Pero ¿qué pasa si yo ahora reduzco la capacidad funcional renal al 25%? Es decir, ahora le voy a quitar la mitad al riñón remanente. Bien, pues en el caso de las sustancias con regulación ausente, ahora ya el balance cero no se alcanza. ¿Qué quiere decir esto? Que la excreción ya no va a igualar a la producción. Consecuencia, el balance positivo va a ser más importante y a consecuencia de eso la concentración plasmática de la sustancia ahora aumentará, pero ahora aumentará a niveles por arriba de lo que se considera el rango normal. Con el caso de las sustancias de regulación parcial, ahora estas ya no ven las cosas tan fáciles porque aunque se alcanza el balance cero, su concentración plasmática empieza a aumentar, aunque sea dentro de un rango normal, mientras que las sustancias con regulación completa prácticamente les pasa desapercibido el hecho de que se ha reducido a 25% la capacidad funcional renal. ¿Por qué? Porque el balance cero se alcanza y su concentración plasmática no se modifica. Si ahora vamos y reducimos a 12,5% la capacidad funcional renal, quitándole la mitad a la mitad del riñón remanente, entonces para las sustancias de regulación ausente el balance cero definitivamente no se alcanza, el balance positivo de la sustancia, ya sea urea o creatinina, aumenta muchísimo y la concentración plasmática de urea será muy alta, de urea o de creatinina. Estos incrementos en la concentración plasmática de urea o de creatinina es lo que se considera en la clínica como la hiperazoemia. Hiperazoemia es que suben los azuados a niveles por arriba de lo normal, y esa condición clínica, cuando sube la concentración plasmática por arriba de las concentraciones normales, se le considera o se le denomina uremia, y es un estado tóxico que tiene una serie de repercusiones que veremos en el curso de este curso. Bien, ¿qué pasa ahora con las sustancias de regulación parcial? Bueno, pues el balance cero no lo alcanzan y su concentración plasmática ahora sube, pero sube por arriba del rango normal, y las sustancias de regulación completa ahora ya no se escapan de este evento, de manera que ya su balance cero no se alcanza y su concentración plasmática comienza a aumentar, aunque se sostiene a niveles dentro del rango normal. Lo que todo este cuadro quiere traducir es que el mecanismo básico de excreción renal, en el caso de las sustancias con regulación ausente, el mecanismo básico de excreción para estas sustancias es la vía glomerular, mientras que el mecanismo básico de excreción renal para las sustancias con regulación parcial y regulación completa es un mecanismo tubular. Como veremos cuando hablemos de los mecanismos, haremos hincapié en cuáles son estos mecanismos tubulares por las que sustancias como el ion hidrógeno, el sodio o el potasio son excretados. Esta figura no es más que la expresión gráfica de la tabla anterior, y entonces tenemos las sustancias con regulación ausente, regulación parcial y regulación completa. Las sustancias con regulación ausente, cuando la filtración glomerular se va reduciendo, su concentración plasmática va aumentando. En un principio, si reducimos al 50% la filtración glomerular, la capacidad funcional renal, la depuración, entonces la concentración plasmática aumenta, pero a un nivel que todavía se considera normal. Por abajo de ese valor, entonces ahora la concentración plasmática del compuesto aumentará en forma progresiva y a niveles que están por arriba de las concentraciones normales.
En tanto que las sustancias con regulación parcial, aun cuando yo haya reducido al 25%, su concentración plasmática todavía será dentro de límites normales, y por arriba, o si disminuye la filtración todavía más, entonces sí aumenta su concentración plasmática aún más. Mientras que la desregulación ausente se pudo haber reducido la concentración, la capacidad funcional renal hasta el 25% y su concentración plasmática, en esencia, pues es normal, y se pudo haber reducido hasta 12,5 y todavía su concentración plasmática puede considerarse dentro de límites normales.